algunos han estado, otros no, pero más o menos, hice, podríamos decir así, una introducción de qué es lo que, ¿qué tal, Remo? Buenas tardes, desde allá de San Francisco, mi colega argentino. Bueno, decía que hice de alguna manera una introducción de la importancia que tenía enseñar los conceptos físicos como, no como un producto terminado, sino como un proceso histórico de elaboración de ideas. Ahora bien, lo que voy a hacer en estas 3 clases que faltan es concretamente, concretamente explicar y decir de qué manera yo uso la historia y la filosofía de la física en el aula de física cuando enseño física. Porque ustedes van a encontrar muchos artículos, libros sobre la importancia de dar contenidos epistemológicos e históricos en las clases de ciencia, pero en general no hay una idea o no hay una forma concreta de decir así se hace. Entonces yo ahora digo cómo yo lo hago y eh, paso para lo siguiente. Primero, hoy voy a hablar fundamentalmente del tema Galileo. Entonces, así como en una clase anterior yo dije, yo entro al aula y pregunto a los alumnos si la Tierra se mueve o está quieta, ¿no? Y ahí todo el mundo me dice que la Tierra gira alrededor de su eje en 24 horas, se traslada en un año alrededor del Sol, y es donde ahí yo me pongo en aristotélico y le digo, no, mire, yo no observo eso, a ver, ¿quién me demuestra que la Tierra se mueve? Ese impacto es muy grande, y ahí uno empieza a hablar históricamente de cómo se llegó a demostrar que la Tierra se mueve, con el principio de inercia de Galileo, con la teoría de las mareas de Newton, con el péndulo de Foucault del siglo XIX. Es decir, bueno, ahí uno mete ahí la historia y la filosofía en la explicación misma. Pero ahora vamos a cuando damos nuestro primer tema fundamental, que es la cinemática. Entonces, un profesor de física entra al aula y dice, bueno, nosotros vamos a explicar cinemática, después viene qué es el estudio del movimiento, después vamos, una vez que estudiemos cinemática, pasamos a dinámica, que es el estudio del movimiento, pero teniendo en cuenta la causa que lo produce, que es la fuerza, después vamos a pasar a electricidad, después a termodinámica. Así. Empecemos con cinemática. Y entonces enseñamos la cinemática con la forma de explicación tradicional. Decimos, movimiento uniforme, las ecuaciones del movimiento uniforme, las ecuaciones horarias, los ejes cartesianos, cómo representamos la velocidad en función del tiempo, después movimiento uniformemente variado, caída libre, ponemos las ecuaciones, damos los ejercicios, hacemos todo de la manera más tradicional posible. Tiro oblicuo, tiro vertical hacia arriba, caída libre en el vacío, encuentro de cuerpos, todo eso. Y cuando terminamos, después de 2, 3, 4 clases, eso lo sabrá cada uno en su aula, no decimos ni una palabra de Galileo. Y después, cuando terminamos de hacer esa explicación, a la clase, cuando termina toda la explicación cinemática, a la clase siguiente vamos y decimos, bueno, muchachas y muchachos, todo esto que vimos de cinemática no nació por obra y gracia del Espíritu Santo, digamos así, ¿no? No, no, esto que nosotros hemos visto, estas ecuaciones que ustedes con las cuales estuvieron trabajando, tienen un origen. Entonces vamos a hablar del origen de esto. Y ahí introducimos a Galileo. Ahí introducimos a Galileo. ¿De qué manera? Voy a presentar primero una diapositiva, que va a ser, vamos acá, voy a presentar una
primera diapositiva. A ver, disculpen, ¿eh? No. Yo tengo donde estoy acá. Ahí. Entonces, a ver, ¿qué aparece? ¿Qué aparece? No, 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 no. No, no. Tito, tienes tu micrófono apagado. Hola. Perdón. Ya, perfecto, perfecto. Perfecto. Ahí, bueno, ahí ven la diapositiva sin problema. Bueno, entonces, una vez que hemos explicado la cinemática y que los alumnos nuestros trabajan con las ecuaciones del movimiento uniforme, del movimiento uniformemente variado, de la representación gráfica de los ejes cartesianos, y ahí ya, cuando vamos a poner los ejes cartesianos, decimos, vamos a representar la velocidad en función del tiempo, la posición en función del tiempo, ya ahí tenemos que decir algo importantísimo. Tenemos que decir que Descartes en el siglo XVII pone los ejes de coordenadas, que por eso se llaman cartesianos, por Descartes, ortogonales, porque se cortan en ángulo recto, y representamos distintas variables. Que ese sistema no solo se usa en la física, sino en la química, en la economía, en variedad de ciencias, medicina, etcétera, etcétera. Y la importancia de Descartes, que cuando ideó el tema de los ejes cartesianos, lo que hizo es algo que se dice muy poco. Pudo unificar el álgebra con la geometría, porque una ecuación algebraica la representamos geométricamente en los ejes cartesianos. El álgebra y la geometría, que hasta ese momento estaban separadas, se unen a partir de la idea de Descartes de la representación de ecuaciones en ejes coordenados cartesianos. Esto es muy importante. Pero también tenemos que decir que Galileo no usó, Descartes fue contemporáneo de Galileo, fue contemporáneo. No usó Galileo los ejes cartesianos. Entonces tenemos que decir, ¿cómo trabajó Galileo para descubrir las ecuaciones? Lo primero que hizo Galileo, y eso lo tenemos que decir, es experimentar. ¿De qué manera experimentó Galileo? Bueno, esto ya es conocido, con planos inclinados, y midió tiempos. Y hay que decirle a los alumnos, porque esto no es poca cosa, ¿y saben cómo midió el tiempo Galileo? Estaba obsesionado con medir el tiempo. ¿Cómo medía el tiempo Galileo? Lo medía con el pulso. O sea, tomándose el pulso. ¿Por qué? Y es decir, porque no había cronómetro, no había relojes como los que tenemos nosotros ahora, no había forma de medir tiempos cortos, porque en definitiva son tiempos cortos, y Galileo más aún, no pudo medir tiempos de caída cortos, porque aún ni con el pulso, pero sí la forma que él tenía para poder sacar leyes de caída en tiempos un poco más prolongados
era haciendo caer una pequeña bolita dentro de la canaleta de un plano inclinado, bastante largo, por supuesto, y en donde tuvo que pulirlo muy bien, porque la física que construimos con esas ecuaciones es ecuaciones en donde no tenemos en cuenta el rozamiento. De la misma manera que cuando nosotros le ponemos los tiempos de caída libre, son tiempos de caída libre en el vacío, pero no en un medio fluido como es el aire. Entonces esto siempre hay que decirlo, la física es aproximada. ¿Por qué? Porque ahí donde también tenemos que poner que la física no es una ciencia exacta, la física es una ciencia natural. La única ciencia exacta es la geometría y el álgebra, que trabaja con elementos que no tienen, el punto es lo que no tiene parte, es decir, trabaja, y el número lo mismo, no trabaja con elementos que son totalmente abstractos. En cambio, la física, como la química, como la biología, son ciencias fácticas, es decir, ciencias de hechos, de fenómenos, no son ciencias exactas. Esto por un lado. Bueno, la importancia de Galileo, de darse cuenta, de hacer una extrapolación mental y de darse cuenta de que cuanto más pulía un plano o sobre una superficie horizontal, cuanto más la pulía, el objeto llegaba más lejos. Arrojándolo desde la misma altura, luego iba a un plano horizontal y cuanto más pulía, más lejos llegaba. Y hizo una experiencia, una extrapolación mental. ¿Y qué pasa si no hay rozamiento? Llega hasta el infinito, principio de inercia. Pero no hay una experiencia que pueda demostrarnos el principio de inercia, porque no es posible el rozamiento que sea absolutamente cero. Entonces, esta importancia de Galileo de hacer experimentos mentales. El principio de inercia de Galileo sale de un experimento mental. Cuando Galileo, tratando de demostrar que la Tierra puede girar sobre su eje, trató siempre de rebatir el argumento de la torre. Yo lo he dicho acá y quiero repetirlo una vez más porque es importante y uno no se tiene que poner mal docente cuando repite algunas veces cuestiones que considera que son importantes. Cuando un aristotélico decía que arrojando de arriba de una torre un cuerpo, si la torre junto con la tierra gira, entonces en el tiempo que está cayendo la torre gira y tiene que caer no al pie de la torre. Entonces, como cae al pie de la torre, quiere decir que la tierra no gira. Entonces Galileo hace una experiencia mental, dice, no, la piedra cuando está arriba y la arrojo también tiene el movimiento rotatorio por inercia y a medida que la torre gira, también la piedra lo hace, pero simultáneamente va cayendo hacia abajo y cae al pie de la torre. Entonces, no es fácil esto. Galileo tuvo que hacer un salto epistemológico importantísimo, el mismo que tuvo que hacer Bohr cuando da el modelo atómico de Bohr, del electrón girando alrededor del núcleo, y el mismo salto epistemológico que da Copérnico cuando nos dice que el Sol, la Tierra puede girar sobre su eje y que lo que vemos el Sol es un movimiento relativo, como si yo me alejo de la costa, puedo pensar que la costa se aleja de mí. Este tipo de salto epistemológico. ¿Por qué? Porque así también introducimos a los alumnos en que no es sencillo sacarle los secretos a la naturaleza. Bueno, voy a seguir con Galileo. Entonces, cuando le decimos que Galileo con su pulso mide los tiempos y se da cuenta que a medida que pasa igual cantidad de tiempo, o sea, igual cantidad de pulsos, la velocidad se incrementa en forma lineal, o sea, el doble de tiempo, doble de velocidad,
velocidad, aceleración por tiempo. Entonces, después mide distancias y se da cuenta que la distancia crece con el cuadrado del tiempo. De esa manera lo pensó Galileo y sacó su famosa frase de que entonces la caída de un cuerpo, que es un fenómeno absolutamente de la naturaleza, no ocurre de cualquier manera, sino que sigue leyes que son de carácter matemático. Y esta es el parto y fundación de la ciencia moderna. Las leyes que rigen la naturaleza tienen carácter matemático. Esa es la frase, la gran frase galileana que tenemos que recordarle permanentemente a nuestros alumnos. El profesor de química luego, cuando vaya a hablar de Lavoisier, el salto epistemológico importante que da Lavoisier también, es el encontrar que en la combinación de sustancias también hay leyes de carácter matemático que rigen, que son relaciones numéricas, que hay leyes, y esas leyes son de carácter matemático. La primera de todas fue la ley de conservación de la masa. Y entonces pudo dar el salto de la alquimia a la química, como Galileo pudo dar el salto de la física aristotélica, que es una física de la intuición, a la física moderna, que no tiene nada que ver con la intuición. Bueno, ahora, sigamos con Galileo, y entonces ahí a los alumnos que ya saben todas las cinemáticas, ya les decimos entonces que se pensaron esas ecuaciones que nosotros les pusimos como de prepo, como sacadas de debajo de la galera, como solemos decir, que tenían un proceso de pensamiento que no fue nada fácil. Ahora bien, viene algo que es fundamental y a lo cual hoy le quiero dedicar un poco más de tiempo, que era el conflicto que tenía Galileo con la Iglesia, que es un conflicto de carácter epistemológico, es un conflicto de carácter de filosofía de la naturaleza, de filosofía natural. ¿Por qué? Porque acá lo que quiero decir está puesto acá en la diapositiva, el año de nacimiento y de muerte de Galileo. Primero de todo, quiero decirles que los últimos 9 años de su vida, Galileo estuvo preso domiciliario por su avanzada edad. Galileo murió poco antes de cumplir los 80 años. Por aquel famoso proceso que ahora vamos a relatar y que tiene una importancia histórica, social, importancia científica de los conflictos y epistemológica del conflicto de Galileo. El juicio a Galileo hay que enseñarlo en clase. Después de enseñar la cinemática y de enseñar todas las ecuaciones del movimiento y las representaciones gráficas y los problemas, tenemos que hablar de Galileo y tenemos que hablar del conflicto de Galileo, porque tiene importancia no solo histórica y social, sino epistemológica. Y vamos a ver esto por qué. La primera cuestión que, bueno, yo ahí puse cómo ve Galileo que el mundo actúa y de alguna manera lo estuvo diciendo, de que él ve que nadie puede sacar el principio de inercia porque los aristotélicos decían, bueno, yo arrojo un cuerpo y se detiene. Cuando la fuerza deja de actuar, se detiene. Y Galileo tuvo que hacer el salto epistemológico, de decir, si no hay rozamiento no se detiene nunca. Es de la misma manera que tuvo que hacer el salto epistemológico cuando un amigo de él, Guidobaldo Dal Monte, estaba viendo oscilar un péndulo en la catedral de Pisa. Y entonces, porque había entrado una brisa y empezó a oscilar la araña que estaba colgada en el techo de la catedral. Y entonces ve que
dejó de la brisa, en ese momento paró, no hubo viento y se quedó quieta. Y entonces Guidobaldo Dal Monte le dice a Galileo, bueno, todo cuerpo que oscila se detiene. Y Galileo dice, no, si se detuvo es porque tuvo el rozamiento con el aire y con el fulcro, con el punto de arriba donde está oscilando, si no, no se detendría nunca. Y Guidobaldo Dal Monte le dice, no, si, fíjate vos, mirá la experiencia, ¿qué es lo que me dice a mí lo que estoy viendo? Que se detiene. Y Galileo, el salto epistemológico que da es que mentalmente hace la experiencia. Y él dice, pero si no existiese el rozamiento con el aire y el rozamiento con el punto de apoyo del péndulo, no se detiene nunca. Y eso no se ve, pero se ve únicamente con el intelecto. Y eso es el salto epistemológico grande de Galileo. Después vamos a ver cómo se interesó por el péndulo, cómo saca Galileo en la ley de isocronismo pendular, que también, midiendo con el pulso, se da cuenta que el periodo, las oscilaciones, no dependen de la amplitud, que siempre son las mismas. Y después hace experiencias con distintas longitudes de péndulo y ve que sí varía el periodo, pero que variando la masa que coloca abajo, no involucra, es independiente de la masa. Saca la ley del isocronismo, pero de dos maneras, haciendo experiencias, pero también dando un salto epistemológico, haciendo la extrapolación de qué pasaría si no existiesen fuerzas que la detienen. Y ese salto epistemológico no lo pudo dar otro, lo pudo dar Galileo. Esa es la importancia de Galileo. Bueno, ahora pasemos al proceso, al juicio a Galileo, que le tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Yo creo que indefectiblemente, porque si no, estamos justamente diciendo que la física son simplemente ecuaciones y fórmulas. Y también, y Galileo, bueno, sí hizo algunas cosas, una experiencia, sacó la fórmula. No, acá esto es el juicio Galileo central. Miren, tan central es el juicio Galileo, que no sé si ustedes recuerdan que en el año 1992 el Papa Juan Pablo II reabrió el juicio a Galileo. La Iglesia hace el juicio a Galileo en 1633. Declara que es herética la doctrina copernicana que Galileo estaba enseñando como astrónomo. No nos olvidemos que Galileo primero fue astrónomo y después físico. Y reabre, después de más de 400 años, perdón, de más de 300 años, 350 años, el Papa Juan Pablo II reabre el juicio a Galileo. Nombra una comisión, la comisión es la comisión Poupart, porque un cardenal francés, Poupart, fue el que se encargó, junto con varios teólogos, algunos astrónomos, algunos físicos, se encargó de revisar el juicio a Galileo. ¿Por qué? Porque como la Inquisición en 1633 condena a Galileo a retractarse, y si no lo hace, Galileo corría la misma suerte que Giordano Bruno, quien no se quiso retractar y murió en la hoguera. Más aún, a Galileo le muestran los instrumentos de tortura antes de que se retracte. Y le dicen, bueno, usted se retracta, Galileo, si no se retracta, lo condenamos a muerte en la hoguera. Ahora bien, Galileo no hizo como Giordano Bruno. Algunos dicen que fue un cobarde para la ciencia. Y justamente Galileo, que se tuvo que retractar, es interesante porque ustedes lo pueden encontrar en Google, cómo es la retractación que hace Galileo. Con 70 años, se tuvo que arrodillar frente al tribunal de la Inquisición, tribunal
donde había teólogos y astrónomos muy inferiores en su nivel intelectual a lo que era Galileo, y lo condenan. De rodillas tuvo que decir Galileo que se arrepentía de haber enseñado el sistema copernicano como si fuera una realidad, y que él decía: me arrepiento profundamente de haber dicho que la Tierra se mueve sobre sí misma y se traslada alrededor del Sol. He enseñado eso, pido disculpas. Fue humillado de una manera que hay que leer. Si uno tiene lo pueden sacar, ya les digo, de internet, cómo es la retractación de Galileo. Es una hoja, menos de una hoja, y hay que leerla a los alumnos, porque ahí se van a dar cuenta de la importancia, ¿no es cierto?, de cuando hay un dogma establecido, un dogma de fe, en este caso establecido, porque la Biblia, en dos partes por lo menos, dice que Jehová creó al mundo y lo colocó fijo en el centro del universo. Y entonces, al decir que la Tierra se movía alrededor del Sol, o sea, sacó a la Tierra de su centralidad, estaba en contra de ese dogma de fe establecido que para la Iglesia era central. Y uno también puede decir: ¿y por qué era tan central para la Iglesia? Bueno, yo les voy a decir por qué era. Muchos por ahí lo saben. Yo simplemente estoy relatando cuestiones históricas que tienen que ver y están muy imbricadas con la ciencia. Porque en fines del siglo XV, ustedes saben que Lutero, Martín Lutero, un cura alemán, planteó la división, el cisma, un cisma muy grande que tuvo la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el nacimiento del protestantismo. Es decir, protestaban contra una cantidad de cuestiones que ponía el Papa de Roma, que iban en contra de la Iglesia original de Cristo, como la venta de indulgencias, la acumulación de riqueza en el Vaticano, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se plantea un cisma muy grande. El Papa y los católicos de Roma veían que estaba tambaleando las bases de la Iglesia Católica Romana, y entonces hay un concilio que es el Concilio de Trento, que es del siglo posterior a Lutero, algo posterior, que se inicia el movimiento ahí de lo que se llama la contrarreforma. Así como Lutero había hecho una reforma, el reformismo, el protestantismo, el movimiento de la contrarreforma dictaminó, después de varios años de reunidos los cardenales, el poder eclesiástico, dictaminó que había que a rajatabla defender literalmente lo que la Biblia establecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De tal manera que cuando anterior a Lutero, anterior al movimiento de la Contrarreforma, hubo incluso gente, incluso de la Iglesia, que dijeron: no puede ser el universo cerrado como lo plantea Aristóteles, porque ¿qué habría en ese límite? ¿Qué pasa si una flecha pasa el límite del universo cerrado de Aristóteles? ¿Qué hay del otro lado? ¿Desaparece la flecha? Bueno, un cardenal, Nicolás de Cusa, Nicolás von Queske, alemán, de la Edad Media, de 1450 por ahí, que plantea que el universo no puede ser cerrado, tendría que ser infinito. Y no tuvo ninguna consecuencia, no hubo ninguna consecuencia. Pero en el momento en que Galileo plantea, en que Copérnico plantea el movimiento terrestre, estaba el movimiento de la Contrarreforma, y lo que decía Copérnico, y lo que decía Galileo, y lo que decía Giordano Bruno, estaban en contra del dogma de fe establecido, estaban en contra de la ortodoxia. Bueno, gracias por el comentario, José Manuel. Estaban en contra de la ortodoxia. Por eso, en el prólogo del libro de Copérnico,
dice que, creo que yo lo dije en la clase anterior o en la segunda, que le daban el imprimatur, o sea, el permiso para imprimir el libro de Copérnico, porque en el prólogo decía que no debe tomarse como una realidad, sino como un instrumento de cálculo para que el astrónomo trabaje con mayor precisión. Y justamente fue lo que el cardenal Bellarmino, en el año 1616, lo llama a Galileo, y sabiendo que él estaba enseñando el copernicanismo como astrónomo y lo estaba poniendo en práctica, y le dice: mire, Galileo, usted puede enseñar el copernicanismo siempre y cuando diga que eso no es la realidad, sino es una simple hipótesis para poder hacer mejor cálculos. Miren, la historia, algunas veces las coincidencias que tiene después de tantísimos años. Cuando Heisenberg estaba enseñando y sobre todo sus principios, y además estamos hablando del siglo XX, estaba enseñando las teorías de la relatividad de Einstein. Había, en la época del nazismo, que había el conflicto entre los judíos y los arios, digamos, los nazis y los judíos. A Heisenberg le dicen, más aún, el que era el jefe de las SS, uno de los nazis más conspicuos, también le dice: cuidado, cuando enseña las teorías relativistas, que mire que son teorías que nacieron de una mente judía, como la de Einstein. Entonces, pero ¿cómo? ¿No puedo enseñarlo? Sí, mire, enséñelo, pero tenga mucho cuidado de decir de dónde salió eso. Tenga mucho cuidado. Nada más ni nada menos. O sea, estas cuestiones, porque algunas veces creemos que la física es un compartimiento aparte de la sociedad, y nada más equivocado que eso. Bueno, pero sigamos con el juicio Galileo. Entonces, le hacen el juicio a Galileo, ¿en qué entorno histórico? En el de la Contrarreforma. Por eso Descartes, que estaba en Francia, donde también era poderosa la Inquisición, no tanto como en Italia, era copernicano Descartes. Descartes es contemporáneo de Galileo, era también copernicano. Y Descartes, para no tener problemas con la Iglesia, se va de Francia a Suecia, que es donde muere, en Estocolmo, que era un país protestante. Y entonces, para no ser perseguido por copernicano, fíjese hasta qué punto. Eso no significa tampoco que los protestantes se hubiesen estado muy de acuerdo con el sistema copernicano. Digamos, no tenían el poder de fuego, por decir así, que tenía la Iglesia Católica, que tenía ejército propio, digamos. Es decir, también el movimiento protestante, los curas protestantes estaban en contra del movimiento terrestre, porque también seguían la Biblia en forma literal. No estaban de acuerdo con manejos económicos que hacía el Vaticano, pero también ellos no dejaron de criticar el copernicanismo. Bueno, ¿qué sucede entonces cuando a Galileo lo presionan? Tiene que decir que se estaba equivocando, tiene que humillarse frente al tribunal de la Inquisición, y entonces le dice: bueno, muy bien, usted, Galileo Galilei, perfecto, cumplió lo que he dicho, pero usted va a terminar sus años de acá en más, hasta que se muere, preso domiciliario. Y él, en Arquetri es una localidad sí, estoy de acuerdo con el doctor Contreras, que es uno de los... Por eso yo dije acá que, y acá viene, ¿no? Yo creo que la teoría de la omisión de mi colega Remo Benvenuto calza, y de Jorge Contreras, calza perfectamente aquí. No se puede, un profesor de física no puede omitir el comentario del juicio Galileo.
no se puede omitir. Bien. Pero esos sus años presos. Pero este aquí, que Galileo, en esos años, últimos años preso, produce quizás uno de sus más fructíferos periodos científicos. En sus últimos años de vida, y estando casi ciego, porque les aclaro que Galileo observa con algún filtro el Sol con el telescopio, pero eran filtros que tenían, no son los filtros que tenemos hoy en día, y Galileo pierde la vista, pero observa algo importante en el Sol, las manchas solares. ¿Y qué observa? Que las manchas solares se desplazan. Entonces Galileo fue quien descubre la rotación del Sol sobre su eje. Pero además, con el telescopio, que no es necesariamente un invento de Galileo. Galileo, el telescopio tiene un origen holandés. Y él se entera de un holandés que estaba trabajando con lentes y veía la amplificación que podía haber de la visión. Uno también eso lo puede decir cuando enseña óptica, por ejemplo. Construye, sí, su propio telescopio. Yo estuve en Florencia, que es donde está la tumba de Galileo, y también hay un museo de Galileo y está el telescopio como fabricó. Era muy buen artesano Galileo, hizo varios telescopios. Y observando con el telescopio, descubre varias cosas Galileo, por lo cual también era peligroso, digamos así, para en ese momento el poder de la Iglesia. Porque ¿qué descubre Galileo? Lo primero que descubre es que, en contra de lo que decía Aristóteles, la Luna no es perfectamente circular, no es perfectamente redonda. Galileo con el telescopio ve que observa las montañitas de la Luna, observa las irregularidades del contorno lunar, cosa que está en contra de lo que decía Aristóteles, que la Luna era un cuerpo perfectamente circular, que además giraba alrededor de la Tierra en una órbita perfectamente circular, igual que el Sol. Ahí el colega Rebo me dice que fue el primero que lo... Bueno, la discusión no es nueva y yo creo que no se llega a nada. Para nosotros es el primero porque el tema está en lo siguiente. Si hubo un holandés que hizo un telescopio antes que Galileo, ¿qué importancia tuvo para la historia posterior? Ninguna. En cambio, podrían haber construido muchos telescopios antes que Galileo. Pero, digamos, ¿qué importancia tiene si con esos telescopios lo único que observaron era, no sé, un barco a la distancia, mejor? No, la importancia es que con el telescopio, Galileo, claro, fue el primero que lo apuntó al cielo, exactamente. Pero no solamente, porque podría haber otro apuntado al cielo. Pero Galileo dice, ojo, porque la Luna no es perfectamente circular. Y ojo, que Venus tiene fases. Que esto es muy importante. Porque Venus, al ser un planeta... sí, gracias, Remo, sí. Cuando ve que el planeta Venus, que es un planeta interior, o sea que está entre el Sol y la Tierra, tiene fases, las fases de Venus no se pueden a simple vista ver, pero con el telescopio sí. Y uno de los argumentos por los cuales decían que la Tierra estaba en el centro era porque no se observaban las fases de Venus. Y con el telescopio las observó. Pero además con el telescopio observó a los satélites de Júpiter. Y al observar a los satélites de Júpiter, donde observa que los cuerpos pequeños, como los satélites, giran en torno a uno más grande, como es Júpiter,
Esos satélites de Júpiter, él los llamó astros mediceos, porque el duque de Medici era su mecenas, observa como un pequeño sistema solar. Dice, Júpiter es como el Sol y los planetas menores giran alrededor de él. Esta es la importancia. Por eso podría no haber sido el primero Galileo, pero sí fue el que con el telescopio miró al cielo y además de mirar al cielo, las consecuencias de esas observaciones fueron que dio un paso fundamental para demostrar que la Tierra puede moverse y trasladarse alrededor del Sol. Esa es la importancia que tiene. Cuando vio todo esto, publica su libro que se llama Siderius Nuncios, es decir, el mensajero sideral. Es decir, acá, eso fue en 1609, y después en 1610 publica el Siderius Nuncios. Es decir, hay algo que nos está diciendo el cielo. Y lo que nos está diciendo es que el sistema copernicano, el sistema heliocéntrico, es realmente no una hipótesis de trabajo de un astrónomo, sino es la realidad del mundo. Entonces, acá con esto, ahí donde se vuelve peligroso para la Iglesia, porque tiene elementos. Ahora bien, no se piensen que los aristotélicos y la Iglesia se quedan, digamos, quietos frente a esto. Primero, ¿qué hacen los aristotélicos para decir que lo que ve Galileo con que la luna no es perfectamente circular, de que están las fases de Venus? ¿Saben lo que dicen los aristotélicos? Que en realidad lo que observa él es una deformación óptica propia del instrumento. Siempre hay una manera de rebatir aún lo que es muy evidente. Y dicen, cuando un aristotélico mira el contorno lunar y observa las montañitas de la luna y observa esas irregularidades, dice, bueno, pero ¿sabe qué pasa, Galileo? Mire, sobre eso hay una especie de éter que lo cubre y entonces la luna es perfectamente circular, aunque nosotros veamos eso, porque por arriba la luna está cubierta por una especie de éter denso que hace que sea perfectamente redonda. Siempre hay una manera de... Y la otra es que un amigo, Maffeo Barberini, el cardenal Barberini, que después va a ser el Papa cuando el juicio Galileo de 1633, en 1610, cuando Galileo observa todas estas cuestiones en el cielo, que están en contra del dogma bíblico, da una tesis epistemológica que es la siguiente. Nosotros observamos el mundo con los sentidos que tenemos y con la inteligencia que nos aportó el Creador. Pero, en realidad, el mundo, Dios, lo hizo diferente a como nosotros lo vemos y no vamos a poder conocerlo nunca. Esa es la tesis epistemológica de Barberini. Dice que nosotros apreciamos el mundo. Nosotros vemos una pared que es roja, pero lo vemos que es roja porque nuestro sentido de la vista nos dice que es roja, pero en realidad Dios la hizo azul. Y nosotros no... O sea, y bueno, frente a tamaña tesis, ¿cómo uno se puede defender? Ya directamente es como que ya estamos discutiendo con alguien que nunca va a entender un planteamiento que nosotros podríamos llamar efectivamente lógico, racional. Entonces, claro, es la teoría tragicómica. De tal manera que Galileo se enfrenta con todo esto y cuando tiene todas estas tesis que le dicen que el instrumento de forma, que Dios pudo hacer, en realidad nosotros con los instrumentos determinamos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero no, en realidad Dios hizo que la Tierra está en el centro y
es el Sol el que se mueve. Y bueno, contra esto no hay forma de discutir y se tuvo que estar sus últimos 9 años preso. Ni siquiera lo dejaron salir para ir al entierro de su hija, Sor Celeste. Él tenía, Galileo era un buen cristiano, era un tipo de fe. Él simplemente lo que estaba diciendo es algo que lo da, lo escribe en la famosa carta a Cristina de Lorena, que ahora les quiero relatar. Cuando ve Galileo que se le oponen de todas maneras y de esta forma irracional, frente a lo que él veía que era la evidencia de la verdad del heliocentrismo, y todavía no tenía las órbitas elípticas de Kepler, ahora vamos a hablar de esto. Cuando ve todo esto, Galileo dice, bueno, yo acá me tengo que defender. Y me voy a defender ahora, ya no técnicamente, digamos, no con teorías científicas, me voy a defender filosóficamente, epistemológicamente. Y entonces escribe una carta a la madre, a Cristina de Lorena, que era la madre de Cosimo II, que era el duque bueno, no de Florencia, bueno, ahora va a ser, que era su mecenas. Porque sabía que escribiendo la carta a ella la iba a divulgar y va a tener de esa manera mayor difusión. Y le dice que la Biblia es un escrito de fe. La Biblia está en un nivel distinto, que la ciencia, la física, es una ciencia, pero que está en un nivel más bajo que la teología, que es la reina de la ciencia, digamos. Eso lo dice como para decir, yo soy buen católico. La teología está por arriba de las ciencias terrenales, pero nos habla en otro idioma. Y dice, ¿cómo yo voy a construir un puente tratando de sacar esa información de la Biblia? Y seguramente el puente se me va a venir abajo. Yo voy a construir un edificio sacando esa información de los escritos bíblicos, se me va a venir abajo el edificio. No, me habla en otro idioma, me habla de la salvación del alma, me habla del mundo del más allá, me habla de Dios, me habla de la fe, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero en cambio, el astrónomo, el físico, habla en otro idioma, en un idioma muy terráqueo, muy terrestre. Está hablando no de la salvación del alma, no de la salvación de los espíritus, no de nada, de ninguna cuestión espiritual ni metafísica. Hablamos de cuestiones concretas, físicas que nos ocurren acá en nuestra tierra. La Biblia me habla de la salvación del alma. Son dos idiomas distintos y entonces, cuando están en contradicción, bueno, nos toca a los teólogos y a los científicos de ver cómo salvamos la contradicción para que podamos seguir haciendo ciencia y, por un lado, seguir siendo buenos creyentes. Entonces, de esa manera, esa carta de Cristina de Lorena, carta que también se puede, creo yo, bajar de internet, y otras cartas a otros, sobre todo curas, prelados, dominicos, franciscanos, algunos amigos de él también, ¿no? Trata de luchar contra esto, pero finalmente Galileo termina preso, y desarrolla uno de los libros más importantes que le hace escribir a su discípulo Viviani, y otro discípulo grande que tuvo él, que fue Torricelli, el que inventó el barómetro, el libro acerca de dos nuevas ciencias,
que una de ellas es la estática y otro es el de un libro sobre estructuras, sobre estructuras físicas y otro sobre estática. Y sigue produciendo ciencia hasta que fallece en 1642, ciego, y no habiéndole levantado a la iglesia la excomunión, y esto sigue. Y entonces se nombra en 1992, el Papa Juan Pablo II, la Comisión Pupar. La Comisión Pupar, encabezada por un importante dignatario de la Iglesia de Francia, cardenal Pupar, investiga, vuelve a releer, porque ¿qué sucede? Los escritos del juicio a Galileo están en la biblioteca del Vaticano, y es una biblioteca a la cual no accede cualquiera, a punto tal que el que pudo acceder alguna vez fue un historiador de la ciencia italiano, Pietro Redondi, que publicó un libro que se llama Galileo Herético, está publicado en castellano por Alianza Editorial, en donde dice que en realidad también a Galileo no solo lo condenan por ser copernicano, a Galileo lo condenan porque estaba de acuerdo con la teoría atomista. Ustedes saben que la teoría atomista viene de los griegos, de Leucipo, de Demócrito, de que hay en el mundo partículas, pero también hay vacío, ¿no? Contrario a lo que decía Aristóteles, que el mundo está lleno, con éter, donde no hay partículas. Porque en el atomismo, la doctrina atomista se consideraba herética por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en la Iglesia hay un dogma fundamental, que es el de la transustanciación, que cuando el cura dice que bebe el vino y que eso en el momento que lo bebe se transforma, es un dogma de fe, en la sangre de Cristo, y la hostia es el cuerpo de Cristo. Ahí hay una transustanciación de materia, cómo es que el vino pasa a ser sangre y cómo es que la hostia, que es de harina, pasa a ser carne. Entonces, como en el atomismo, un átomo que es de un elemento no puede ser de otro, bueno, esto era una doctrina herética para la Iglesia, digamos. Nos puede parecer hasta risueño a nosotros, pero es importantísimo en aquellos momentos, era importantísimo. Tal es así que muchos fueron defenestrados y considerados heréticos por defender la doctrina atomista en este periodo de la Contrarreforma. Estamos hablando siglo XVI y XVII, sobre todo en Italia. Bien. Y luego les estaba diciendo que Galileo muere preso domiciliario, y hasta el año 1992 se vuelve a formar esta comisión para investigar. Bueno, empiezan a investigar, sacan todos los documentos. ¿Y a qué conclusión llegan después de, creo que fueron 13 años, en el 92, perdón, no, en el 92 fue que da el dictamen la comisión. O sea, creo que fue anterior, en el año 80, 81. Bueno, que se forma la comisión y después de varios años da un dictamen. Y la verdad que el dictamen que da la comisión Pupar dice: Galileo fue un buen cristiano. La Iglesia considera, hoy, 1992, más de 300 años pasaron, se tomaron su tiempo. Les digo además que el copernicanismo salió de la prohibición eclesiástica recién en 1820, con un edicto de un papa. O sea, mire que había pasado tiempo, ¿no? Bueno, la Comisión Pupar dice que Galileo era un buen cristiano, y que debió haber sufrido mucho. Y la Iglesia dice, bueno, se lamenta de ello.
Pero, sin embargo, para el tiempo, para 1633, cuando es el juicio, Galileo todavía no tenía los elementos suficientes para demostrar la verdad del copernicanismo. De tal manera que aquellos que en el juicio lo declararon culpable y lo pusieron preso, tenían sus razones. O sea, que volvemos casi a foja cero, salvo que dice que, bueno, se disculpa el poder eclesiástico por haberlo hecho sufrir a un buen católico como era Galileo. Pero en el área científica no tenía los elementos suficientes. Claro que los elementos suficientes de la rotación terrestre van a estar dados con Newton cuando la teoría de las mareas. Pero había demostrado con el principio de inercia, había demostrado con los satélites de Júpiter, había demostrado con las fases de Venus. Lo que no pudo demostrar Galileo es que si la Tierra gira alrededor del Sol, tendría que haber una paralaje estelar. ¿Qué es esto? La paralaje estelar es que si yo en este momento veo dónde está situada una estrella, dentro de 6 meses, cuando estoy en el otro lado en el extremo opuesto de la órbita terrestre respecto del Sol, tengo que verla con un pequeño ángulo de diferencia. Muy pequeño, dada la distancia de las estrellas. No nos olvidemos que la estrella más cercana, que creo que es la Próxima Centaurus o algo así, después acá mi colega Remo me va a decir, o Sirio por ahí, está a 4 años luz, o 3,8, una cosa así. O sea, de tal manera que recién la paralaje estelar, que son apenas segundos de arco, se pudo observar con precisión de telescopios de fines del siglo XIX, digamos, después de en la segunda mitad del siglo XIX. Al observar la paralaje estelar, se demuestra obviamente que la Tierra está trasladándose alrededor del Sol. Bueno, pero todo esto que estoy relatando del juicio a Galileo es de una importancia histórica importante, es de una cuestión epistemológica importante, porque no solamente, Próxima Centauro, gracias Remo, a 4,22 años luz, exacto. De tal manera que la paralaje estelar son apenas segundos de arco, para incluso la que está las más cercanas. Ahora pasemos a cuando, entonces, vuelvo como pequeña síntesis de lo que dije hoy. Enseñamos cinemática. Cuando enseñamos la cinemática y las ecuaciones y los trabajos prácticos o los trabajos con ejercicios y preguntas, una vez recién terminado, ahí hablamos de Galileo. No antes, porque una vez que el estudiante se da cuenta de la importancia de esas ecuaciones, de la importancia del movimiento de los cuerpos, del tiro vertical, del tiro oblicuo, de cómo puede obtener, en qué tiempo se encuentran dos móviles, o sea, problemas de encuentro, cuando hace problemas de cinemática y se da cuenta, por ejemplo, que en el gráfico velocidad en función del tiempo, el área encerrada me da la distancia recorrida. Cuando ve todas esas cosas que dentro de cinemática son bastante lindas y demás, pero no se les dice nada de Galileo. Y cuando terminaron todo eso, a la clase siguiente, bueno, muchachas y muchachos, hoy vamos a hablar, gracias, qué historia tuvo esto que nosotros vimos durante 2 o 3 clases de cinemática. Miren la historia que tuvo. No es una historia menor, forma parte de la historia de la humanidad. Y es porque muchas veces en la misma materia historia no se lo da, no se lo enseña.
Nosotros lo tenemos que enseñar porque es parte de la historia de la física. Bien, y de esa manera se van a interesar más todavía por la física y van a ir a buscar cuestiones de Galileo, que yo lo que dije es apenas una partecita, porque otra de las cuestiones importantes de Galileo es el primer divulgador de la ciencia. En el siglo XVI y XVII, tanto Galileo en Florencia, en la Universidad de Pisa, en la Universidad de Padua, se enseñaba en latín. El latín era el idioma culto, no el italiano. Y para que ustedes se den una idea, Copérnico estudió en Padua, Italia. Copérnico era polaco, pero manejaba el latín. Newton publica en latín los Principia Mathematica de Filosofía Naturalis. No lo publica en inglés. Galileo publica en latín el diálogo acerca de los dos máximos sistemas del mundo, que era el tolemaico y el copernicano. Bien, que por ese diálogo es que se lo enjuicia, porque en ese diálogo, en ese libro acerca de los dos máximos sistemas del mundo, es muy buen escritor Galileo, muy buen escritor, pone a tres personajes, y él pone un personaje, lo llama Simplicio, y Simplicio es el Papa, el aristotélico, digamos así, en la iglesia. Y después hubo otros dos personajes, uno era él y otro un tercero que estaba un poco entre los dos, entre el copernicano y el aristotélico. Y ahí demuestra muchas cosas en ese diálogo, interesantísimo. Es ahora. Bueno, estaba todo, pero Huygens era holandés y publicaba en latín, y lo mismo que Leibniz era alemán. Es decir, todo Kepler, su astronomía nova y demás, está publicada en latín. ¿Qué sucede? De tal manera que tenían interrelación. Galileo se carteaba con Kepler. Y Kepler incluso le pidió un telescopio a Galileo. Algunos dicen que se lo mandó, pero que no le llegó, o que no le quiso, pues no le dio. Kepler lo tenía en alta estima a Galileo y parece que no era tan, al revés no era tanto. Pero bueno, estas son cuestiones particulares. Pero, entonces, ¿qué sucede? Galileo piensa, ¿cómo me voy a defender yo? Yo me tengo que defender no solo entre los científicos, la mayoría de los astrónomos están de acuerdo a mí, o sea, Descartes está conmigo, Kepler está conmigo, todos son copernicanos, por supuesto. Los mejores astrónomos del momento eran copernicanos también. ¿Y cómo me puedo seguir defendiendo? Publicando en italiano. Publica en italiano Il Saggiatore. Y también bueno, fundamentalmente el Saggiatore. Ahí en el Saggiatore expone la tesis, pero para el público en general, no para la universidad que se hablaba en latín, porque el latín era dominado por una élite. Entonces, es el primer divulgador científico, porque publica en el idioma vernáculo, es decir, en el italiano de aquella época. Entonces, esa es la gran importancia de Galileo, de que es el primero que empieza a divulgar. Por supuesto que cuando Kepler, con las observaciones que le había dado Tycho Brahe es, de alguna manera, es un caso, podríamos decir, ciertamente risueño en la historia. Fue el mejor observador astronómico a ojo desnudo, es decir, pretelescópico. Con las observaciones de Tycho Brahe saca Kepler que las órbitas son elípticas. Eso es importante. Y de esta manera, con las órbitas, es como que termina de cerrar el sistema copernicano, que ustedes saben, Copérnico, incluso Galileo, pensaban que las órbitas eran circulares. Y por lo tanto tenía ciertos problemas.
en la predicción de posiciones planetarias y eclipses. Entonces, Kepler no tenía, estando en Alemania, la presión de la Santa Inquisición y pudo declararse abiertamente copernicano, siendo contemporáneo de Galileo. Igualmente, otros que van a venir después, ya a partir se empieza a afianzar el sistema copernicano a través de la consideración de las órbitas elípticas y de las 3 leyes de Kepler, que son una maravilla de, podemos decir, de la producción